Se llama Valentín Amaro, una ficha archi reconocida por todos nosotros, creo. Dice, poeta, mire, el poeta Morrison va a publicar un libro y él quiere que algunos de ustedes, de los poetas jóvenes, escriban un poco. Yo digo, ¿qué hace Mateo Morrison buscando gente que no lo conoce nadie para que le escriban? Y esa es la primera, como que el primer rasgo que quiero destacar de este libro, que este libro tiene una triple lectura, sobre todo la edición que hizo Margot, tiene una triple lectura porque todos y todas sabemos que el libro, una vez es publicado, una vez se dado a conocer, deja de pertenecerle al autor. Entonces primero tiene esa lectura inmediata de la escritura del poema, digamos que la lectura escritural, que es cuando el autor dice, ok, lo que yo quiero transmitir es esto. Que mentira, uno no dice eso. Uno lo suelta y después dice, lo que dije fue esto, o sea que esto es lo que yo quería decir. Porque digamos que uno escribe y el cerebro después decide qué era lo que uno quería decir. Entonces, esa primera lectura de yo, Mateo Morrison, hablé de La Tempestad del Silencio, tengo un estilo en versos cortos que hago referencia a Marinetti, a Keats, a Dickinson, a una serie de poetas, principalmente del siglo XIX, que son como que los románticos, porque estoy planteando una nueva estética. ¿A vamos bien? Pero después está la segunda lectura, que fue decirle a otros escritores de generaciones. Recordemos que Morrison viene de haber sido de la generación del 70, de haber estado en los primeros talleres literarios de este país, de haber construido una zapata muy importante en su juventud, y tuvo su lectura, y de esa lectura de juventud, ya una vez ha madurado, viendo La Tempestad del Silencio, entonces se plantea esto, que la segunda lectura es la que va a dar estos escritores que están hoy donde yo estuve. En ese momento éramos los que estábamos en talleres literarios, los que estábamos tratando de, escribiendo un montón de poemas malísimos, tratando de ver si hacíamos algo bueno, y al parecer algunos hizo algo bueno, Genet, Orly han hecho cosas, yo no tanto. Entonces, la cuestión es, falso humildad. Entonces, la cuestión es que luego viene esa lectura nuestra en la que comenzamos a hablar. Hemos visto la visión de Genet, por ahí está también la visión muy liricista de José Ángel Moratini, se van al libro. Y luego entonces, la tercera lectura es la lectura que hace usted, el que compra el libro, el que dice, yo quiero leer los poemas de Morrison, dice, no quiero leer Vaina de Estudiantes, no quiero leer Vaina de Poeta, déjame leer al poeta. Y cuando lee al poeta, un día dice, déjame leer lo que dijeron los estudiantes. Y usted tiene entonces un libro con dos cuerpos, y esos dos cuerpos se entrelazan. Así, la obra que hace Mateo en este libro no es la escritura en sí del poema, que sí, que es importantísimo, que es lo prioritario, sino el libro como artefacto, ese experimento es un libro encajado en piezas que se componen de poemas y sus respectivas lecturas, de manera que usted, más que acceder a la visión única de Mateo, está accediendo a un conversatorio que le propone Mateo. Mateo no te propone, lee este poema, lee este otro. No, Mateo te propone, accede a esta conversación y conversa tú también. Y esa es la parte más significativa, desde mi punto de vista, que a veces es muy oscuro, en torno a este libro. Luego tenemos puntos importantes. Yo como que solamente voy a leer partes del ensayo, porque el ensayo está ahí en el libro, pero sí me gustaría destacar, uno, que a nivel estético, los poemas de Mateo Morrison son versos cortos, poemas muy breves y contundentes. Yo te digo, mi planteamiento es este, lo que estoy tratando de generar en ti es esto, el remate, el golpe, termina de esta manera. Y eso es tiene mucho que ver, por un lado, sí, con esa estética que tenían Frost y que tenían los poetas románticos, pero tomando la brevedad, la contundencia, el uso de los sentidos que tenía la poesía japonesa. No estoy diciendo que Mateo Morrison pensara en nada de eso cuando le escribiera. Vuelvo y digo, son lecturas. El poeta cuando escribe, y esto lo pongo en el ensayo que puse, deja de ser un creador para ser un escribiente. Es decir, un tipo que está poseído por una situación y comienza a soltar su poesía, simplemente como decían los profetas bíblicos que hacían, Ezequiel decía, y en un rapto el Señor me tomó y yo escribí la profecía. Bueno, un poeta, no, dime.
Exacto, son amanuenses, son escribientes, son instrumentos de la creación, instrumentos de la poiesis. No estoy diciendo que la poesía, que la creación sea algo místico, pero sí, es un trance en el que tú creas y planteas entonces la siguiente parte importante del libro. Son preguntas, son cuestionarios de lo que preocupa al ser humano. O sea, tú tienes lo que ha visto la gente, las calles, los libros, los tiempos, las historias. Tienes también lo que han visto las generaciones de distintos movimientos de arte, conjugados en un solo verso, en un solo punto. No sé si habrán leído, espero que sí, porque si no deben hacerlo, La Tempestad de Shakespeare. Y primero, me refiero a esto primero por la obviedad del título, pero La Tempestad y La Tempestad del Silencio como que tienen algo parecido, sobre todo la palabra silencio. Entonces, en La Tempestad se habla mucho de la magia del individuo, del que crea, del que tiene el control de las cosas, y narra sobre todo cómo ese creador, en este caso representado en Próspero, un mago, pierde el control de todo. En este caso, Matthew Morrison, planteando todas sus inquietudes, planteando su visión erótica, su visión filosófica que está dentro del libro, planteando todo lo que está proponiendo, también te dice, yo, igual que Próspero, perdí el control y tengo mi propia tempestad. En el caso de Próspero, su tempestad era muy literal y le arrancó el poder, la magia. En el caso de Matthew Morrison, su tempestad es del silencio, que le quita el don de la palabra, que para un poeta es horrible. Tú decir, mira, estoy envuelto en la tempestad del silencio. ¿Qué significa eso? Que perdí la capacidad creativa, que perdí la capacidad de escribir. Sin embargo, en medio de esa pérdida de capacidad de escribir, hace una propuesta contradictoria, como hacía Kafka. Kafka decía, es que no puedo escribir bien, he perdido la capacidad del lenguaje, y mientras decía eso, escribía el proceso. Entonces, con ese nivel de pérdida del lenguaje, yo quisiera ser mudo también. Yo creo que con esto le voy a dar paso a Orly. Solo una cosa más. Hay una serie de referencias que Mateo combina y también son una serie de preguntas. Dice, voy a tratar de esto. Dice, la llamada envuelta en el timbre inconfundible de tu voz me recuerda que aún la luna existe. Trato de reptar por las calles para encontrarla. Paredes inmensas me lo impiden. Entonces imagino su reflejo en tus ojos, los actos pequeños y nostalgias y contemplación, el amor que cabalga entre pasos frágiles de un hombre que leyó a Keats, a Freud, un poeta que vio la humanidad de Whitman, incluso de algunas caricias de Marinetti, se enrocan en estos versos. Yo te digo, mira, yo quiero llegar a ti, pero hay una pared que me lo impide. Esa pared puede ser el lenguaje, esa pared puede ser la distancia, pero esa pared es la cantidad de muros que cada uno de nosotros tiene para alcanzar la luna. Está el toro enamorado de la luna, en este caso Morrison es como ese toro enamorado de la luna siempre se le va a ir, pero justamente para eso existe la luna, para que podamos escribir, para que podamos avanzar y sobre todo para que haya libros como La Tempestad del Silencio. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y muy agradecida por esta invitación para formar parte de esta mesa, para hablar acerca de la literatura de nuestro querido y homenajeado Mateo Mori. Yo traje una de las versiones más viejitas, no sé si ustedes la habrán visto, es del 2015, la segunda versión del 2015, y mi historia empezó así. Valentín Amaro nos dice algunos talleristas para hacerle una crítica a Tempestad del Silencio. Y nos dio fecha fatal. Primero nos dio una semana y nos extendió 2 o 3 días más. Entonces nos hacía presión todos los días como un cobrador. Un chismón que yo sé que yo puedo sacar. Y yo traté de buscar trabajar en la crítica literaria de escritores de principios del siglo XX, finales del siglo XX, y me inspiré mucho hay un libro de Joaquín Balaguer que se llama Semblanzas Literarias, que es como crítica a escritores que eran finales del 1800, principios del 1900, lo vean Angulo Bridi, Fabio Fiat, etc. Y él trabaja un estilo que se llama texto griego, que es texto por texto, o sea, el análisis de los poemas y una especie de crítica al final de cada verso.
Y el poemario, si ven la versión más antigua, que tiene quizás más contenido, ustedes encontrarán que en la lista de los poemas hay una versatilidad de temas que es bastante sorprendente, porque nos demuestra, nos enfatiza la capacidad que tiene el autor de tocar temas, de robar historias, como lo hace un buen escritor. No historias que sean necesariamente propias, sino historias ajenas. La señora que vive en un banco de un parque, una persona mayor que ya está en sus últimos días de vida, una prostituta, diferentes temas. Cada poema es un personaje que va contando su historia. Entonces, en mi ensayo, que se llama Tempestad del Silencio, de Mateo Morzo, la mudez sonora en los versos tormentosos, cuenta lo siguiente. En la mudez sonora de las tormentas internas, las que son capaces de modificarlo todo, cambiar conceptos y trastocar el fondo de las cosas, haciéndoles pronunciar sus nombres en diferentes formas y acentos. Aquellas son las mismas que tienen la fuerza llameante de crear y resurgir conceptos desde el fondo de las aguas tranquilas y claras que vienen después del silencio de una larga e intensa tempestad del alma. Con este concepto de cambios y regeneración de ideas, temas y oscuros secretos, las mismas inquietudes existenciales que han atormentado a los pensadores mortales durante siglos y siglos, nos viene Mateo Morrison, despojándose de métodos antiguos y reinventándose cual semilla que ha vivido en espera debajo de la tierra, o cual árbol que muera y nace cada vez más renovado, después de tormentas y heladas del clima de la vida y las experiencias del vivir, con un aire nuevo, una nueva chispa juvenil que aflora sentimientos y sensibilidades ante nuevas inquietudes del alma y el devenir de lo incierto y el inicio de un nuevo mundo de tecnologías y conocimientos que harían poner en duda todas las respuestas existenciales y fundamentales que antes pensábamos poseer. Tan joven y tan viejo, tan cálido y tan helado, tan brillante y tan oscuro son los temas y los matices que toman forma bajo el lápiz hábil que viene de la mano de Mateo Morrison en esta nueva hazaña poética que le ofrece el lector. Y antes de pasar a lo siguiente, me gustaría agregar que este poema es como una especie de viaje en el tiempo. Para aquellos que son más jóvenes, que veo en el público hay muchas caras floridas, nuevas, esto es como el cubito que tiene ese superhéroe que viaja en el tiempo, que ahora mismo se me olvidó el nombre, pero que ustedes lo conocen. Piensen en pasados y futuros alternativos, o sea, posibles respuestas a preguntas que uno mismo en la edad que tiene no se ha planteado. Por ejemplo, ¿qué pensaría una persona mayor que está al final de su vida? O una persona que vive en la calle. Sería bueno, ¿verdad?, analizarlo desde el punto de vista de la pluma de un escritor. Y lo bueno de escuchar otras voces, aparte de la propia del escritor, es que uno se da cuenta, como había mencionado Beltrán, que la historia, después de terminar de pasar por la mano del escritor, ya es del pueblo, igual que las canciones. Una persona escribe una canción, la canta, pero ya no es suya, es de quien la escucha, de quien la canta, de quien la tararea, de quien la vive, de quien se la dedica a otra persona. Y los libros son así. Y como la poesía es el alimento del alma y alimento de muchas canciones, el poema del escritor es historias prestadas que al leerlas pasan a formar parte de nuestras vidas. Hay un poema que a mí me gustó muchísimo, que es Textos Innombrables. Textos Innombrables. Y tiene unos versos que dicen así, que me llegaron como un flechazo al alma. Él tiene un epígrafe que dice: el tiempo es un anciano que descansa, de Francisco Brillas. Casi libre de pensamientos, el anciano se aposenta en el más pequeño banco del parque.
El viento que levanta las faldas le trae una leve sensación de bienestar. Las horas llamearon su cuerpo. Ahora está colocado en esta miniatura de asiento que le servirá de almohada. Su cama será un conjunto de hilachas con forma de estrella pero sin luz. Él percibirá en su extraño mundo que la muerte merodea como incendio voraz su anatomía. Vegetativamente sonríe en una mueca, escoltada por dientes que existieron. A su lado, la vida continúa. Ratas multiplicadas en las aceras. Ligeras lluvias acarician las rosas pisoteadas. Una mariposa se pasea solitaria y una luciérnaga parece mantener la esperanza de que pronto la noche cesará. En este lugar todos avanzan veloces para alcanzar algún espacio. Nadie se detiene a acompañar a este ser que lleva el tiempo entre los huesos. Y continúo en mi lectura. Tempestad del Silencio es un poemario que nos relata el amanecer cataclísmico, cuando la civilización humana llegue al borde del caos, cuando todo vaya terminado y solo queden residuos del sol convertidos en bosques, cuando el valor del tiempo sea modificado y el día y la noche hagan su mudanza sin ser medidos por un reloj. Todavía quedará la esperanza del amor, la que permitirá recordar que aún la luna existe y no todo está perdido a la espera del regreso o de los recuerdos del ser amado. El autor manifiesta sus cavilaciones profundas a partir de sus propias experiencias y lo expresa en una frase. Desde mi dolor callejero construyo una luz que también piensa. Reflexiones dedicadas a la luz de experiencias llenas de detalles del lugar. Por ejemplo, muchas figuras literarias ustedes encuentran en la literatura de Morrison. Luz de luna, reptar de calles, reptar por las calles y espacios sonoros de instrumentos desconocidos. El cambio de los tiempos y los comportamientos modificados se dejan ver y entender en una sociedad cambiada en valores. De patrones naturales a comportamientos artificiales y se manifiesta al decir: no sabemos si es mejor regalar flores o decoraciones plásticas para consumar rituales amorosos. El autor también expresa su inconformidad, desapego y desasosiego ante los cambios complejos y destructivamente negativos que han convertido la sociedad paternal, patriarcal y chapada a la antigua que lo vio nacer en el monstruo multicéfalo y depravado que vemos hoy en día. Desea volver atrás en el tiempo. Mira la sociedad desde la lejanía de sus ideas utópicas con extrañeza, como lo miraría un reptil que sale de su guarida a observar el mundo exterior. Se confiesa extraño en un mundo sobreviviente de cataclismos sociales y culturales. Se confiesa que ha perdido la razón ante tanta absurda sin razón. Quizás las nuevas generaciones pudieran verlo como un ser extraño o cavernícola de nuestras tendencias sociales, hablante de lenguas muertas y desconocidas para la vox populis moderna. En el parte del texto que yo leí, que se llama Textos Innombrados, el poeta nos muestra la habilidad de su pluma poética en una serie de poemas que están numerados, sin nombre, abordando diferentes temas. Empezando primero por el temor a lo desconocido, que se expresa en la indefinida búsqueda del ser y el no ser, y el miedo a lo incierto, que se manifiesta acentuado en la vejez, y que nos plasma a un Mateo Moreno preocupado por el devenir, que intenta cazar momentos y situaciones de placer estético en los sentidos y las situaciones que estimulen la paz y la tranquilidad interior. También cuenta la inconsistencia insulsa y fugaz existente de un hombre que pasa sus últimos días en un parque mirando a la gente pasar. En el narrar de versos, el poeta nos deleita con esta historia de este señor que se alberga en los bancos de un parque, que es una historia visual que quizá uno ha visto muchísimas veces en algún banco de parque. Ausente así de recuerdos, ya sea por la pesadez de los años, el caminar del tiempo o el mecanismo inefable que es el olvido.
como una especie de fuego devorador que no quema, pero que corroe los recuerdos como el papel ante la flama. El aire en forma de viento, que alguna vez le provocó placeres visuales silenciosos, hoy solo le trae una sensación de bienestar en la tranquila cala de su eterna monotonía existencial. Entre amnesia de recuerdos, que es el eterno enemigo, la muerte, llama a la puerta en su búsqueda. Y el autor lo describe de la siguiente manera. Él percibirá en su extraño mundo que la muerte merodea como incendio voraz su anatomía. Entre la pérdida indetenible de juventud, como los granos inexorables del reloj de arena del tiempo, continúa su existencia por la vida. La dura y absurda realidad se ve caracterizada por ratas multiplicadas en las aceras y la eterna esperanza de un futuro que no llega nunca, a pesar de todo, una pequeña chispa de esperanza. Cuando dice, una mariposa se pasea solitaria y una luciérnaga parece mantener la esperanza de que pronto la noche cesará. Hay otro poema dentro de los textos innombrados que expone de manera sutil una existencia en dura y fría soledad de una señora que antes fue prostituta. Comparte su supervivencia con insectos que van migrando hacia lugares más propicios. Y extrae de la mente de la protagonista recuerdos de placer que se encuentran de frente con la dura realidad de vivir en las calles. También continúa el poeta con el recuerdo de la juventud perdida en las fotografías, cuando dice, ninguna de estas imágenes se parecen a ti. Permite que me quede con alguna de tus formas, la que se desvanece con el solo intento de mirarla. También el autor, en un poema más adelante, expresa la eterna pelea entre el placer y el deseo. Entre el deber y el deseo, que propugna el inicio del amor y lo expresa de esta manera. Soy un fragmento de debilidad adherido a tu cuerpo. Vitrina donde compruebas que desfalleces. Demuestra con estas palabras que el ser enamorado, por mucho que lo quieran disimular, no lo puede ocultar. Continúa el autor con su peregrinación poética y nos habla de la entrega del amor entre dos personas desconocidas, una reacción instintiva a la química natural de dos cuerpos que se atraen. Bueno, voy a adelantar un poquito porque quizá se me está haciendo un poco largo, pero hay un espacio imaginario propio del mundo interior del autor que yo lo ejemplifique con un grafiti. Podremos imaginar en la poesía de Morrison, imaginar cualquier cosa, un grafiti en un edificio de la ciudad, el atardecer en el campo verde de abril, el cielo estrellado en un banco de un parque. Pero solo quien lo escribe es capaz de decodificar con sentido completo esas notas sueltas que bailan al compás de la musicalidad del poema, pero cuyo sentido propio y secreto solo el autor conoce, aunque el lector le busque un sentido y lo haga propio, y lo haga suyo. Hemos llegado al punto ya de tocar el tópico del artista y su arte. El deceso de un poeta y su resurrección en los versos. El autor elige terminar la obra ya con la elección del título del mismo. Y en conclusión, ya esta propuesta, Tempestad del Silencio, que es una recopilación de sus mejores poemas, va de la mano de las nuevas tendencias de vanguardia, que nos dan nuevas pinceladas al perfil poético de un poeta, escritor, abogado y gestor cultural con una amplia trayectoria de vida y de trabajo, que decide reinventarse y recrearse para dejar de buscar y paladear su arte y su talento, mostrando sus versos para no dejarlos morir en el olvido. Dejamos entonces este libro y su obra en general a sus manos para que ustedes lo disfruten, ya sean ustedes mismos el jurado. Excelente. Aquí pudimos ver 3 visiones distintas de Tempestad del Silencio, y en el libro en sí mismo ahí van a encontrar muchas más y va usted a construir la suya, pero no sin antes
recordarles que estamos a tiempo para ir a contemplar la trayectoria del poeta de forma tridimensional en el segundo piso de este edificio, donde está el pabellón Mateo Morrison, con toda la trayectoria, donde usted va a poder disfrutar de los cuadros de Rosalina Arias, donde esta artista con su obra pictórica nos lleva a ver esas pinceladas que le provoca la poesía, inclusive de este libro Tempestad del Silencio. Podemos ver también Pasajero del Aire, y de hecho hay ahí una sala impresionante que usted entra y puede ver esas obras en movimiento y puede escuchar esos poemas, y ahí usted va a sentir lo que hemos tratado de alguna manera nosotros, con nuestra visión de la poesía de nuestro queridísimo Mateo Morrison, transmitirle en este conversatorio sobre la obra Tempestad del Silencio. Le agradecemos su participación aquí, su visita, compartir con nosotros en este momento tan agradable, y le invitamos a que siga disfrutando de la feria, y si no ha ido a ver ese pabellón, sabe que subiendo las escaleras de este edificio puede encontrarse con él y ver ahí todo lo que le estoy contando y más. Muchísimas gracias a Ginette Dineo, quien coordina este coloquio con los expositores José Beltrán y Oliviane Rodríguez. Vamos ahora a tener unos 2 o 3 minutos para preguntas. Si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieren realizar, sí, pase por aquí. Buenas tardes, Eddie de los Santos Núñez. Yo quiero hacer más bien un comentario y breve, no es para ocupar mucho tiempo. La distinguida joven Ginette Dineo, el caballero José Beltrán y la joven Orly Rodríguez, al comentar la Tempestad del Silencio de Mateo Morrison, yo sentí una tempestad de sonidos, pero elegantes, porque utilizaron ese libro como plataforma para externar el talento propio que ellos poseen. Me quedé impresionado, así que felicitaciones. Gracias por ese comentario. Tengo que decir también que una de las cosas que Mateo tiene es ser un gestor cultural excelente y darnos la oportunidad, así como Valentín Amaro, de que nosotros como jóvenes sigamos proyectándonos, y eso es algo que es una huella que va a quedar marcada para siempre, aparte de su obra. En el día de hoy también nos acompaña en esta actividad, en este coloquio, una poeta que es conocida por escribir poesía que captura la belleza de la rutina diaria. Por favor, vamos a darle un aplauso a la poeta y traductora bilingüe Rina Espaillat, que nos está acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos acompañaron en este coloquio. Les invitamos a seguir disfrutando de la programación de esta 26ª Feria Internacional del Libro de Santo Domingo. Actualmente nosotros vamos a tener también una actividad a las 4 de la tarde, que es un recital en honor a Mateo Morrison, una tarde de amor y de distancias, a cargo de Isis Aquino y José Bratini. Luis Reinaldo Pérez, Elena Ramos, Cristian Encarnación, Víctor de Olio, Denise Español, Miguel Ballester, José Enrique del Monte, Claudio Mena y Lorenzo Araujo. Les invitamos también a quedarse para participar en este encuentro si así lo desean. Muchísimas gracias. Escúchame, ¿cómo está?